Tenemos, no sé si ustedes han estado consultando el campus, yo he subido bastante material y podría subir muchísimo más, y les quiero explicar algo en relación a eso, al tema del material que he subido yo al campus virtual. Concretamente, hubo una clase que fue la clase de cierre de superficie, que yo acompañé una intervención docente por escrito porque había caído feriado justo el jueves pasado. Y en relación, y quedó habilitado el foro para las preguntas que quieran hacer en relación a ese tema. El foro, hay un foro general que es de la asignatura y también hay un foro personal que yo me manejo con los estudiantes y contesto personalmente las preguntas que ustedes quieran formular. Eso los aviso, les aviso. Para los que no lo conocen, hay muchos que sí lo conocen porque escriben, y si no, Brandon los puede asesorar en ese sentido. Bueno, les explico algo en relación al material. Hay dos temas que son dos grandes temas que, por supuesto, exceden siempre el espacio de las clases presenciales, mucho más aún acotarnos al espacio del Zoom. Uno tiene que ver con publicidad y otro tiene que ver con derechos intelectuales. Tenemos algunas limitaciones de tiempo, siempre lo tenemos. En la presencialidad también nos ocurre esto, y en la segunda parte también nos ocurre por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque está más compartimentado, si bien está todo conexo, hay muchos temas que requerirían otros tiempos, y a los tiempos se les gana con tiempo, no hay otra manera, se les gana con espacio, y a veces eso nos queda acotado. En la inteligencia de poder colaborar en el proceso de aprendizaje que ustedes están emprendiendo, o que acá, como decía recién Viñas, no se me fue, pero bueno, que estaba tratando de terminar la cursada, en esa intención de que ustedes ya están casi cerrando esta cursada tan particular, que creo que no la vamos a olvidar, ni ustedes, ni yo, ni nosotros. Ha requerido muchos desafíos. Yo traté de acercarles un material que ustedes van a ver que yo acompaño un capítulo de libro, que he podido subir el capítulo porque es una gentileza de la editorial Astrea, o sea, está en la plataforma virtual, y que Brandon gentilmente me ha ayudado a poder hacer esos capítulos electrónicos, y yo los he subido al campus. Uno tiene que ver con derechos intelectuales y otro tiene que ver con publicidad inmobiliaria. Estos dos grandes temas representan un bloque importante de contenidos. ¿Por qué? Voy a aclarar lo siguiente. Porque todo lo relativo a la publicidad, ¿sí?, es un tema transversal al derecho, es decir, es un tema de tratamiento horizontal en el derecho. Ocurre lo mismo o algo parecido a lo que ocurre con las garantías, que es una temática amplia, ¿sí?, que atraviesa todo el derecho. Bueno, la publicidad tiene esa característica de ser un tema horizontal, tratamiento en todas las subramas o los subcampos del campo del derecho, y otro tiene que ver con los derechos intelectuales, que ustedes van a ver que en muchos de los textos que ustedes manejan, a veces los autores no tratan los derechos intelectuales en particular. En esa inteligencia yo subí esos dos capítulos para tratar de sintetizar y de compactar, porque imagino que a esta altura, como suele ocurrir, están saturados de contenidos. Entonces, en esa inteligencia yo acompaño un capítulo del libro. Eso no significa que tienen que estudiar de ese autor, ¿sí?, significa que es colaborativo hacia ustedes. Acompaño las leyes, ¿sí?, tanto la 17801 y la 11723, publicidad, y la 11723, que es la ley de propiedad intelectual. Y también acompaño algún material de doctrina, pero en el caso de la ley de propiedad intelectual acompaño fallos. Esos fallos, yo hice una aclaración abajo,
y esa aclaración tiene que ver con algunas preguntas que a veces suelen hacer en relación a si son obligatorios o no son obligatorios. Bueno, a ver, en propiedad intelectual los fallos ocurren como límites al dominio, ¿no? Es tan profusa la cantidad de fallos que hay algunos que son significativos, pero es una materia o es un tema que es un generador de fallos permanentes, por la amplitud de la temática. Entonces, los fallos son meramente ejemplificativos, como en el espacio de la evaluación muchas veces les toman ejemplos. Bueno, tiene esa función, es ilustrativo, no les van a tomar el fallo Molina Campos, pero sí, por ejemplo, es un fallo que es un referente en torno a si la inscripción en materia de propiedad intelectual es de tipo declarativa o de tipo constitutiva. Es decir, les sirve a ustedes como referencia. Por supuesto que si ponen la temática, tomar esos fallos que yo les acerco o cualquier otro, les va a servir a ustedes para comprender el tema. ¿Para qué? Para ver que esos derechos de autor, que muchas veces los ven en los textos, cuando ven una película que dice Ley 11723, hechos los depósitos que marca la ley y demás, tienen una significación práctica. Es decir, todo eso que está en teoría, en doctrina, tiene una repercusión práctica. Si no, sería como tomar una ley descontextualizada y fuera de lo fáctico, que es lo que en definitiva nos interesa. Pretender abarcar todo el tema publicitario y todo el tema de la 11723 desde el abordaje del Zoom es imposible. Pero la idea es que yo vaya, les acompañé material de publicidad, porque el doctor de Rosa les dio una clase introductoria. También está disponible una clase que en eso, para ustedes que son de la Comisión 2 y 3, Brandon les puede facilitar, que es la de la doctora Frontini, que es escribana, notaria, con lo cual su experiencia en esto, y ella se había ofrecido dar este material para todas las comisiones. Con lo cual eso les puede resultar útil, lo pueden ver todos, ¿sí? No solamente los de la comisión del escribano. Profe, le hago una pregunta, sí. Porque en realidad había varios, me parece, si no me equivoco, varios textos, y quería saber si este que dice el principio del tracto sucesivo por Luis sí. Moisset de Espanés, ¿es Sí. ese el que dice usted? Bueno, ahí está. Van a ver que hay publicidad inmobiliaria, hay un capítulo de Dillon, ¿sí? Que ese es un capítulo del Manual de Derechos Reales de Editorial Astrea, por eso hemos subido el capítulo completo, si no estaríamos violando la ley, 11723, subimos el capítulo completo al campus, ¿sí? Porque es una gentileza de la editorial. O sea, ese es uno. Pero además hay una bibliografía que es muy interesante porque es muy clara, porque que es esa que vos decís, Fiorella, ¿sos, no? Sí, ¿Fiorella? sí, soy yo, Fiorella, Es sí. muy interesante porque es muy clara, que es la de Moisés de Espanés. Tiene un tema, es un autor, es un referente en materia publicitaria, en materia publicitaria inmobiliaria, en materia publicitaria mobiliaria también. El tema que tiene esa teoría, que les va a ser muy útil, es que ustedes tienen que tomar los contenidos teóricos, pero tienen que hacer una adaptación al código actual, porque están hechos con el sistema del código velezano. O sea, pero lo que nos interesa de ahí no es tanto la transcripción de artículos, sino la relación, y esto es muy importante, que hace el autor, y si llegamos a algo vamos a decir de eso, en relación a la publicidad en sentido amplio, en sentido lato, y la publicidad registral, ¿sí? Es decir, dentro de la publicidad inmobiliaria. Es decir, les hace una conexión de contenidos que ustedes vieron en el primer bimestre, porque les habla de la tradición, les habla de la teoría del título y del modo, son todos conceptos que tienen que manejar, porque es la publicidad en el código velezano, en el sistema, y otra cosa es la publicidad registral, ¿sí? Es decir, la que rige por la ley 17801, que también les acompañé al campus virtual. Ese material es muy lineal, es muy claro,
Y por supuesto, como tiene esa desactualización, yo les acompañé el capítulo del texto de Dillon. ¿Me siguen hasta ahí? Un poco quería aclarar esto porque si no, bueno, iban a ver toda esa información o esa doctrina y no iban a poder concatenarlo. ¿Seguí, Fiorella, en lo que te dije? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Es decir, Sí. eso no significa que si ustedes están estudiando por Kipper, por Mariani o por el autor que fuere, lo pueden continuar, es complementario, ¿eh? No tiene carácter obligatorio, simplemente es colaborativo hacia ustedes. Y los fallos, lo mismo, aclaro eso en relación a los fallos. En relación al tracto abreviado, es una explicación de uno de los principios, ¿sí? Creo que era el tracto abreviado, que me dijiste recién. Tracto Bueno, sucesivo. tracto sucesivo, perdón, es un artículo de doctrina del mismo autor, porque hay uno que tiene que ver con publicidad inmobiliaria, ley 17801, que está agregado, y el otro es el que tiene que ver con el tema del tracto, que también es del mismo autor. Pero tienen esa característica de ser complementario a lo que ustedes vienen leyendo o han leído y no tiene carácter obligatorio. Bueno, vamos así a adentrarnos ya en un tema que quiero puntualizar lo siguiente. El tema es derechos intelectuales, o lo que se conoce como propiedad intelectual. Es un tema que tiene la característica de formar un bloque complejo y diverso. Es decir, lo que se llama comúnmente, lo que trata comúnmente como derechos intelectuales, forma un cuerpo complejo. Y esa complejidad tiene distintas proyecciones. Es decir, comúnmente hablamos de derechos intelectuales y a primera vista, desde un conocimiento vulgar, lo podemos asociar con los derechos de autor. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, hablar de derechos intelectuales nos remonta a un cuerpo profuso o complejo de cuestiones o de proyecciones. ¿Qué queda inmerso dentro de ese complejo o ese bloque de temáticas? Bueno, queda comprendido dentro de esa complejidad. En primer lugar, los derechos intelectuales propiamente dichos, que son los derechos de autor, ¿sí? Y por otra parte, queda comprendido dentro de ese bloque complejo los derechos de la propiedad industrial. Y dentro de la propiedad industrial van a encontrar que tienen las patentes, los modelos y las marcas. Esto está bastante, digamos, sintetizado, pero a su vez completo, en el capítulo que les acompañé de Dillon. Creo que Kipper también lo trata, es decir, que indistintamente pueden utilizar uno u otro autor o cualquier otro de los autores que la cátedra recomienda. Es decir, hablar de propiedad intelectual en sentido lato, en sentido amplio, implica todo este complejo o este bloque. Con lo cual, les estoy diciendo que es mucha el contenido que este tema en sí tiene aparejado. ¿Qué es lo que se protege o qué es lo que la ley persigue con esta función tuitiva o protectora que legislativamente se hace a través de la 11723? Bueno, lo que se persigue, lo que la ley persigue, o el derecho persigue, es proteger, tutelar toda producción que tenga que ver con el intelecto o la creatividad. Es decir, lo que hace es proteger esa potencia, ¿sí?, que tiene que ver con lo racional, de poder, me quedé sin luz, esperen un segundo porque tenemos un problema técnico, ahí está, ahí estoy de nuevo, no sé, algo debo haber tocado, esa potencia racional que tienen los seres humanos de poder comprender, de poder analizar, de poder crear o de poder producir. Es decir, la protección tiene que ver con el intelecto y esa protección
no solamente tiene que ver con una obra literaria en particular, sino que tiene que ver con una forma de producción o de creación. O sea, una obra de arte, un cuadro, no es una producción literaria y también está protegido por la ley. Los alcances de la ley comprenden a esa manifestación artística. También quedan comprendidos dentro de esta función tuitiva de la 11723 todo lo relativo a la propiedad industrial, es decir, a las patentes, a las marcas o a los modelos industriales. Es decir, ven que es bastante complejo. ¿Cómo se proyecta este tratamiento en la doctrina? Bueno, la doctrina sigue el mismo criterio y cuando trata estas temáticas también lo hace de esta amplitud. Es decir, dentro de este bloque llamado derechos intelectuales, trata estas cuestiones en particular. Pero hay que distinguir lo que es la propiedad intelectual propiamente dicha de la propiedad industrial, ¿sí? Cuando hablamos de propiedad intelectual, pensamos en los derechos de autor, y tenemos que tener claro que la propiedad industrial, la propiedad intelectual importa un significado amplio, o sea, la ley, el sistema, le da un tratamiento en sentido lato, ¿sí? Ya ustedes van a ver que tanto autores clásicos como Borda, como Molinario, y como los autores Mariani de Vidal, los autores que ustedes tienen al alcance, les dan ese tratamiento específico, ese tratamiento amplio, perdón. Ese tratamiento amplio también se lo da las convenciones internacionales, es decir, los tratados internacionales, la Convención de Estocolmo, el Convenio de Berna, los llamados acuerdos TRIPS, que ustedes van a ver en los textos. Es decir, ¿ustedes tienen que conocer todo esto? No, no tienen que conocer todo esto, tienen que saber de qué se trata, es decir, que en materia de propiedad intelectual la temática excede a los tratamientos domésticos que hacen los países, o las leyes domésticas, concretamente la OCE 723, y que es materia también de convenciones a nivel internacional, y que por supuesto el Congreso de la Nación ha adherido a esos convenios internacionales, ¿sí? Con lo cual tenemos un bloque legislativo, un bloque de producción legislativa bastante amplio, y no solo es la 11723, sino también los tratados que han sido incorporados por ley del Congreso. Ese es, digamos, la profusa legislación que hay en torno a este material, a esta temática. La 11723, que yo les subí al campus virtual, también, por supuesto, ha sido objeto de modificaciones y siempre queda abierta a objeto de reformas. La última modificación tuvo que ver con la incorporación del software o los programas de computación, es decir, a través de otra ley, es decir, una ley que introdujo varias modificaciones a esa 11723. Vamos a hablar de los derechos intelectuales como categoría sui generis o como una categoría distinta a la clasificación bipartita de la clasificación tradicional o bipartita que tiene que ustedes conocen del estudio que han venido haciendo hasta ahora en la carrera. Ustedes han estudiado y han visto los derechos, y han visto concretamente en este curso, en el primer bimestre, la categoría de derechos personales, creditorios u obligacionales, han visto la categoría de derechos reales, han visto los derechos personalísimos en parte general, ¿sí? Y los derechos intelectuales, si los tuviésemos que ubicar en esta clasificación tripartita de origen romano, bueno, no encontraríamos dónde ubicarla específicamente. ¿Por qué? Si bien algún sector de la doctrina entendió que podría, concretamente Kant, no quiero explayarme sobre eso, pero sí que al tratar los derechos intelectuales, manifestaciones que tienen que ver con el espíritu, ¿sí? Con la creación, con la innovación, lo que se llama corpus mysticum, y ahora le voy a mandar a través de Brandon por el WhatsApp un pequeño texto que divide lo que es el corpus mysticum y el corpus mechanicum en los derechos intelectuales. Algunos autores, como
los derechos intelectuales tienen que del espíritu, de la creación, de la innovación humano, han asimilado a esta característica, a esta categoría, perdón, con la categoría de los derechos personales o personalísimos. Personalísimos. Bueno, en realidad el problema que tiene en querer caracterizar o ubicarlo dentro de esta franja de derechos personalísimos es que los derechos intelectuales tienen una faceta o tienen una faceta que tiene que ver con el patrimonio, con lo cual los derechos personalísimos son de carácter extrapatrimonial, y esto significa que quererlo ubicar en esa categoría nos ubica con ese tropiezo, o nos encontramos con ese tropiezo. No podemos ubicar los derechos intelectuales dentro de esa categoría de los derechos personalísimos. ¿Qué pasa si lo queremos ubicar dentro de los derechos personales, creditorios u obligacionales? Tampoco tiene cabida porque la categoría de los derechos intelectuales tienen la particularidad de ser absolutos. Los derechos personales las relaciones se entablan entre partes, con lo cual es una relación básicamente entre partes. Recuerden cuando vieron la diferenciación de las dos categorías en la unidad 1 de este curso, con lo cual ubicar a los derechos intelectuales dentro de los derechos personales no tiene lugar, no tiene posibilidad fáctica. ¿Qué pasa si los queremos ubicar dentro de los derechos reales? Bueno, acá tenemos otra dificultad, que es que los derechos intelectuales, el objeto sobre el cual recae, es un objeto inmaterial, es un bien inmaterial. Y como ustedes saben, los derechos reales recaen sobre objetos materiales, con lo cual la doctrina y la elaboración doctrinaria a través de una obra de un autor que se llama Picard, ¿sí?, belga, esbozó una categorización de los derechos intelectuales como una categoría sui generis, es decir, distinta, una categoría mixta, porque tiene algunos elementos como la patrimonialidad, con la cual coincide con los derechos personales y con los derechos reales, es decir, esa característica sería común, pero sin embargo tiene otras características como la inmaterialidad del objeto, que lo hacen una categoría diferente, distinta, que no cuadra en esa división doctrinaria, tripartita o romana, ¿sí?, tradicional. Con lo cual estamos en presencia de una categoría sui generis, en locución latina, que significa única en su especie, ¿sí?, o mixta, porque tiene algunas características que comparte con otras y otras que le son propias. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? ¿Hola? Acá, hola. Sí, Franco, te escucho lejos. ¿Ahí me escuchás? Sí. Esa discusión sobre dónde ubicar a los derechos intelectuales, ¿no puede haber quedado en el pasado por el hecho de que el nuevo código admita que los derechos reales pueden recaer sobre cosas o sobre bienes? No, porque fíjate vos lo decís por el 1887, creo que es. Sí, no, No, es imposible no queda en acordármelo, el pero... pasado porque ahí habla, ese supuesto, ¿lo tenés ahí el artículo? ¿Lo tenés, Franco, ahí? Dame un ¿Lo querés segundo. leer? No me acuerdo el número, era la definición, ¿no?, de derechos reales. A ver. Bueno, no importa, el que lo vas buscando mientras tanto, en realidad no es una discusión que queda en el pasado, porque ahí en ese artículo que vos referís habla de bienes designados por ley, y acá tiene que ver con otra aplicación, y acá la discusión en todo caso que no es una discusión que tenga que ver con desechar la categoría, sino justamente de darle una naturaleza propia. Lo que han logrado los derechos intelectuales es realmente tener autonomía respecto de esas otras categorías. Casi te diría que es una rama del derecho que goza de autonomía científica a punto tal y de mucha actualidad y de permanente renovación, y ustedes deben ver, o a través de
los medios de difusión y de Internet, que permanentemente hay actualizaciones en torno a los derechos intelectuales. Con lo cual, lo que quiero aclarar es esto, dentro de lo que son los derechos reales, nos toca hablar de los derechos intelectuales como categoría distinta. Esto ya se enunció en la unidad 1, pero dejamos aclarado que hay que darle una limitación a esto, porque casi les diría que es una materia... Lo dejé sin gomita, ¿viste? Una materia que tiene autonomía, ¿sí? Con lo cual podría ser perfectamente una materia diferente de las que ustedes han cursado convencionalmente. Pero deberíamos referir a ella porque tiene algunos aspectos que comparte o que puede prestarse a confusión con los derechos reales. ¿Cuál es el objeto? Bueno, se ponen las patas. A propósito de la intervención de Franco Retrivi, el objeto acá es un bien, ¿sí?, de carácter inmaterial. Un bien de carácter inmaterial que consiste en la obra. Es decir, ese bien de carácter inmaterial consiste en la obra, que es lo que se representa como el corpus mysticum. El corpus mechanicum... pero que te dé. ¿Hay alguien que está preguntando o es una interferencia? No sé. Si no, No, Es como una tiene el interferencia, micrófono abierto. pero lo silencié y se vuelve a sí, poner. porque a mí me interfiere y me desconcentra un poco. Ahí está. Bueno, el corpus mechanicum tiene que ver con el soporte, ¿sí? El soporte que contienen. Ahora les voy a mandar un texto sobre eso a través de Brandon, porque ya no lo voy a subir al campus, pero lo voy a mandar para que él se los reenvíe por WhatsApp. El soporte que contiene la obra. Es decir, pero el objeto es el corpus mysticum, ¿sí? Es la obra. Ese es el objeto de los derechos intelectuales. El soporte puede variar, el soporte puede ser un soporte papel, piensen en un libro, o hoy más modernamente podría ser un ebook, ¿sí? O sea, el soporte puede variar sin que eso signifique que la obra, la creación, es la protegida. Lo que sí se requiere, de acuerdo a nuestro sistema, es que esa obra esté plasmada, esté exteriorizada, esté concretizada materialmente. Y ese es lo que se llama el soporte mecánico, ¿sí? O directamente lo que sería la concretización material de ese objeto que es protegido, tutelado por el derecho. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, ¿qué requiere esa concretización? Bueno, requiere que pueda ser percibida. Y bueno, el dispositivo que se utilice para que esa obra o esa creación pueda ser percibida puede variar, ¿sí? Según la obra de que se trate, y permanentemente es una ventana abierta porque los soportes cada vez pueden ser más sofisticados, y eso no significa que nos debemos circunscribir a uno. Piensen en la música, por ejemplo, cómo ha ido modificando los soportes de exteriorización. Con lo cual, es una materia, y ven que con todo esto que les estoy diciendo, los derechos intelectuales tienen una autonomía consagrada desde lo fáctico, ¿sí? Y de permanente modificación. Estos bienes inmateriales, ¿sí?, tienen la particularidad, como dije al comienzo, que son de carácter patrimonial. Es decir, estos bienes inmateriales integran el concepto de patrimonio, según las disposiciones del Código Civil, y también, y esto es muy importante porque les podrían llegar a preguntar sobre esto, porque tiene que ver con temas que se entraman con lo visto en el primer bimestre, integran el concepto de propiedad en sentido constitucional. Es decir, ahí nos remitimos al artículo 17 de la Constitución Nacional. En esto es bueno la Constitución, el que pueda tener acceso, de María Angélica Gelí, donde, haciendo un comentario al artículo 17 de la Constitución Nacional, realza el concepto de propiedad desde una visión
que ha sido, digamos, consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el concepto de propiedad es un concepto más amplio, ¿sí?, que el concepto de dominio que ustedes manejan en torno a el curso que nos ocupa, que es el de los derechos reales. El concepto de propiedad, les dicen algunos autores, es el género, ¿sí?, y el dominio sería una especie. Bueno, dentro de este concepto de propiedad en sentido constitucional están inmersos los derechos intelectuales, ¿sí? Es un concepto más amplio. Y esa amplitud vino a través de un fallo, que fue un fallo paradigmático, que fue el fallo Bourdieu, que muchos de ustedes quizás lo conozcan o lo tengan dentro de su material, y si no es de acceso muy simple a través de internet. Y si no lo tienen, me lo piden, aunque sea el extracto del fallo, porque es el concepto de propiedad en sentido constitucional. Entonces, bueno, los derechos intelectuales ya no cuadran, ¿sí?, dentro de lo que serían los derechos reales, tienen un objeto distinto, que es un bien, que tiene la característica de estar representado por una obra, y tienen en común la patrimonialidad. O sea, tienen en común también tienen en común que el derecho protege, ¿sí?, tiene una función tuitiva, así como protege al dominio a través de las acciones, o a los derechos reales a través de las acciones, también protege a la propiedad intelectual. Pero bueno, lo importante es que lo podamos diferenciar o pensar en una categoría sustancialmente distinta a los derechos reales. ¿Cuál es la característica, si bien comparte estas características que hacen a la defensa, que hacen al reconocimiento del derecho, hay una característica que es exclusiva, es decir, la propiedad intelectual tiene la característica, igual que el dominio, que es la exclusividad, pero sin embargo tiene una característica distinta que tiene que ver con la perpetuidad. Y después vamos a hacer algunas disquisiciones o precisiones en torno a eso. Es decir, se protege frente a terceros, es exclusiva, pero la perpetuidad tiene algunas limitaciones, que la ley 11.723, ahora cuando vayamos al análisis de la ley, van a ver que tenemos algún tipo de limitación que la vamos a puntualizar. Es decir, ya no comparte la característica de perpetuidad que tiene o conserva la figura real del dominio. O sea, la matriz del dominio tiene esa característica que los derechos intelectuales, en una parte que ahora vamos a ver, no lo tiene. Tiene otra característica, los derechos intelectuales, que es susceptible de ser transmitida, ¿sí?, por actos entre vivos, a través de una sesión, por ejemplo, y también es transmisible a los herederos. Es decir, la propiedad intelectual puede ser susceptible de ser transmitida. Cuando se transmite por herencia, o sea, los derechos intelectuales están destinados a durar toda la vida de su autor, ¿sí?, pero cuando son transmitidos por sucesión, o por herencia, o por acto, o por disposiciones de última voluntad concretamente, el plazo de duración es de 70 años. Esto es para los derechos de autor. Van a ver que hay otro tipo de obras, u otro tipo de expresiones artísticas, como pueden ser las fotografías, tienen un plazo menor de duración. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la ley en concreto, que vamos a marcar algunos artículos de la ley, otros los vamos a obviar y los vamos a dejar para que ustedes los puedan ver solos, sin perjuicio de que puedan preguntar si tuvieran alguna duda. ¿Cuál es el alcance de la protección de la propiedad intelectual? Bueno, el primer efecto, o lo primero que persigue la protección legislativa de la propiedad intelectual, es mantener incólume la obra, ¿sí? Mantenerla intacta, incólume, que no sufra modificaciones o sustracciones, mantener incólume esa obra que es producto de la producción artística de su autor. Es decir,
mantener la creatividad, tal cual el autor lo creó, que continúe con esa característica. Y lo segundo que persigue la ley es que el autor o el creador de esa obra pueda obtener beneficios de esa obra, que es el aspecto patrimonial, ¿sí? O sea, una cosa es el derecho, lo que se llama el derecho moral de autor, que está vinculado con el mantenimiento de la obra en su versión original, ese mantenimiento incólume de la obra, y otro está vinculado con la obtención de los beneficios por parte de ese autor. Esa obtención de beneficios, ¿con qué se vincula? Con la venta de ejemplares, con copias, con reproducciones, es decir, con el empleo de, por ejemplo, de marcas, ¿sí? Es decir, todas las manifestaciones y la posibilidad que tiene el autor de poder obtener ventajas de índole patrimonial. Bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica, ya hicimos algunas disquisiciones, no quiero demorarme. Profe, Sí. tengo una duda con respecto a justo el derecho moral de autor. Bueno, en realidad no sé, no me acuerdo de qué autor lo saqué, Sí. pero cuando habla del artículo 52, que habla justamente de cuando el autor enajena la propiedad de la obra y demás. Que conserva. Claro, pero encontré que habla de, no sé, haciendo referencia, que decía un autor que estos son derechos morales de paternidad e integridad. No entendía a qué se refería con derechos reales. Ahora, ¿sos morena? Sí. Morena. Ahora vamos a llegar, por eso dije, vamos a hablar de algo ahora de algunas disquisiciones, pero cuando vayamos al texto de la ley, que tiene que ver con bueno, la bueno. propiedad, y ahí sí son perpetuos. A vos te referís a eso y eso es lo que vos debés haber leído. Ahora cuando vayamos al texto de la ley, vamos a puntualizar esas cuestiones. Pero bueno, yo lo que quise hacer, muy brevemente, porque el tema es complejo, es poder darles un marco de algunos aspectos esenciales, porque si ustedes van directamente a la ley, no pueden distinguir, o sea, tienen que distinguir a los derechos intelectuales como una categoría diferente, con algunas particularidades, que son los elementos que bordean a esa ley, y no ir directamente al texto frío de la ley, porque se están perdiendo una parte del entramado de la categoría que no van a conocer, para después ir a la categoría. Siempre a la ley, perdón, siempre siguiendo esa perspectiva, siempre ver doctrina, siempre ver las distintas perspectivas con las que trabajamos, y después sí volcarnos al texto de la ley. No ir directamente con esa visión reduccionista al texto de la ley, porque hay una parte que se pierde en la comprensión, ¿sí? Ahora vamos a ir a eso, Morena, justamente. Estaba tratando de saltear de lo que había pensado decirles para no extenderme demasiado, ir directamente a la ley, pero sin soslayar algunas cuestiones. Bueno, entonces queda claro que esta es una categoría de tipo, entonces, una categoría sui generis y que tiene autonomía, tiene y autosuficiencia en el campo del derecho. Vamos a ir, sí, ahora, vamos a analizar, vamos a tratar de extraer, y si tienen la mano la ley, mejor, porque vamos a ir artículo por artículo, tratándole de explicar. La ley vieron que es profusa, tiene bastantes artículos, algunos tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con el registro, con el procedimiento y demás. Eso lo vamos a obviar. Vamos a ir a aquellos artículos que necesitamos conocer esencialmente. Después los otros los pueden leer ustedes por su cuenta, pero hay cuestiones que no pueden dejar de ver o de saber, por si les tocara, o además desde el aprendizaje, pero esta temática. El primero tiene que ver, bueno, la ley, por supuesto, el régimen legal, ¿sí?, que bordea los derechos intelectuales, es tanto la ley 11.723 como las disposiciones generales del Código Civil y Comercial en aquello que sea compatible, ¿sí? No es solamente la 11.723, sino también el régimen legal es el Código Civil y Comercial. ¿Qué es el derecho de autor?
Bueno, el derecho de autor es un derecho subjetivo, ¿sí? Que abarca cuestiones o aspectos o facultades extrapatrimoniales, y acá tocamos alguna cuestión a la que se refirió Morena recién, y cuestiones patrimoniales. Y lo vamos a ir, estas cuestiones extrapatrimoniales y patrimoniales, las vamos a ir identificando en el texto de la ley, ¿sí? El artículo 1, lo que nos refiere o lo que nos expresa es el objeto del derecho de autor, es decir, la extensión que tiene el derecho de autor. En síntesis, no es ni más ni menos que la materia protegida, aquello que protege la perspectiva legislativa, o sea, el texto de la ley. Por supuesto que en ese sentido, la enumeración que hace el artículo 1 es una enumeración no taxativa, o sea, es meramente ejemplificativa, ¿sí? Y tiene la característica de ser amplia. Esta característica de amplitud ha, por supuesto, respetado también la Convención de Berna del año 1967, había sido anterior también, pero concretamente ha respetado los tratados y las convenciones internacionales. Darle la mayor amplitud posible a los... Y ustedes van a ver que en ese sentido la enunciación que hace el artículo 1 es profusa, es decir, hay bastantes materias enunciadas como protegidas. No voy a leerlo todo porque no es la idea, pero vamos a leer algunas. A efectos de la presente ley, o sea, la materia protegida, son las obras científicas, literarias, artísticas, los escritos, los programas de computación. Esto es producto de una reforma, de una ley, que es la ley 25036. Ustedes, los que tienen la ley actualizada, van a ver que hay una llamada o hay un asterisco, es decir, no es la ley 11723, que es una ley del año 1933, de la presidencia de Justo, sino que es una ley de la década del 30, sino que es una ley que ha sufrido una modificación porque se ha incorporado los programas de computación. Fíjense que eso ha requerido por eso la fórmula amplia, abierta, porque es de permanente actualización. Y les hace una enunciación, obras dramático-musicales, cinematográficas, coreográficas, etcétera, pintura, escultura, arquitectura. Y como ven, la materia es amplia, es profusa en ese sentido. Hay algo que es importante, que también fue producto de una modificación de la 25036 que introdujo al software y los programas de computación, que es la protección de todas estas expresiones de ideas, pero no protege las ideas en sí mismo. ¿Qué significa la no protección de las ideas en sí mismo? Que las ideas tienen que estar expresadas, es decir, tiene que haber, para que haya protección, tiene que haber de ideas un proceso intelectual, ¿sí? Y una exteriorización o una concretización de esa idea. La idea en sí misma no es protegida, ¿sí? Tiene que estar, o sea, la idea en sí misma, ese corpus mysticum de la idea, ese pensamiento, no es protegida. Y esto es una incorporación que hizo la 25036 cuando incorporó el software, porque existía una discusión en torno a si las ideas en sí mismas se protegían o no. Bueno, la ley modificatoria, la 25036, modificatoria de la 11723, introdujo la no protección de las ideas en sí mismas, y es lo que expresa el último párrafo del artículo 1, o el artículo primero, que les dice la protección del derecho de autor. A ver si alguien lo quiere leer. Emma, ¿estás ahí? ¿La tenés a la ley? Ahí le activo el audio. ¿Quién tiene la ley? ¿Valeria? Ahí está, ahí puede hablar Emma. Bueno, no importa, entonces la leo yo era para hacerlo más participativo, pero bueno, tampoco los quiero comprometer.
Bueno, la protección del derecho de autor abarca la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no estas ideas, procedimientos y métodos y conceptos en sí. O sea, la expresión, estén muy atentos acá a las palabras claves, porque esto de la expresión de las ideas tiene que ver con la concretización de las ideas, tiene que ver con la materialización. Podría ocurrir que les pregunten, ¿y las ideas están protegidas? ¿Sí? Podría ser una buena pregunta. Entonces, la respuesta es que las ideas son protegidas en tanto y en cuanto estén concretizadas, estén expresadas. Como En el sinónimo de soporte que expresión, ¿se fuere, podría usar la ¿sí? exteriorización? ¿Quién habló ahí recién? Yo, ¿Franco? Sí, sí. Sí. A ver. Ah, no, preguntaba si como sinónimo de expresión se podría decir exteriorización, por ejemplo, si es lo mismo, aplicable. Bueno, sí, por supuesto. O sea, la expresión no verbal, ¿no? Sino la concretización material. Tiene que tiene que estar plasmado. No puede decir, tengo una idea, ¿sí? Yo tenía esa idea, yo lo que tengo que es concretizarla. Porque la idea, la concretización de la idea tiene que ver con un proceso, ¿sí? Y ese proceso, por un recaudo de la ley, requiere que se concretice. No es, esa idea era mía, ¿sí? Sino yo tengo que haberlo concretizado, haberla materializado en el soporte que fuere, pero dar cuenta de ese proceso para poder atribuir que esa idea es mía. Hay un fallo, hay muchos fallos, pero hay un fallo en este sentido ilustrativo, yo no lo acompañé, que tiene que ver con una cuestión que se generó entre la editorial Atlántida y el diario El Clarín con una revista que era la revista Genios, no sé si se acuerdan. Hay que por supuesto la editorial Atlántida se atribuía esa idea y que tenía otro nombre y que después la produjo el diario El Clarín y hubo toda una cuestión. Pero hay muchos fallos sobre eso. Ese es un fallo que no se los acompañé porque no me iba a alcanzar el campus, pero lo pueden encontrar en internet, aunque sea el resumen del fallo, o me lo pueden pedir, es de fácil acceso. Es decir, la concretización de la idea, expresamente de la ley, y eso no es de la redacción originaria, de la 11723, es de la 25036. O sea que acá es muy importante, si ustedes toman la ley y la empiezan a leer y leen todas las posibilidades de protección que tienen, como no van a recordar semejante amplitud, sí estén atentos a las palabras claves. Es decir, no van a recordar todas las materias protegidas porque obras cinematográficas, artísticas, literarias, ¿sí? Bueno, nombrarán algunos, como ocurría con el tema de las emisiones, ¿sí? Es meramente ejemplificativa. Pero hay palabras dentro del artículo, hay términos que son técnicos y que sí los pueden rescatar como metodología de estudio como claves. Una de ellas es la concretización de la idea. Eso sería importante. Y que una lectura veloz o apresurada del material de estudio les puede hacer omitir algo que es conceptual. ¿Comprenden? Es decir, eviten que una lectura rápida, si están justos de tiempo, omitir cuestiones que son conceptuales, son de carácter conceptual. Queda claro con este artículo 1, entonces, que el objeto de protección es todo lo que tiene que ver con el intelecto, con la creación, con la innovación. Y eso es lo que es tutelado por la ley. Y después, los ejemplos, bueno, estamos al artículo 1. ¿Puede haber otros ejemplos que hoy no estén enunciados en el artículo 1? Sí, porque es meramente ejemplificativo. Pero no perder de vista cuál es el objeto de la tutela. ¿Sí? Eso es lo esencial, lo que tienen que conocer y es esencial y es importante. ¿Qué es lo que se tutela? El artículo 2 de la ley les habla de las facultades, ¿sí? Es decir, que las facultades, en sentido amplio, tienen que ver con algo que está relacionado con la facultad de poder disponer de la obra, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, de exponerla en público. Piensen en cualquier obra y en cualquier producción literaria que pudieran conocer,
y también tiene el derecho de poder enajenarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla de cualquier forma. Es decir, ven que las facultades sobre esa producción que tiene que ver con el intelecto son amplias. Cuando una obra es traducida por otro autor, esa obra traducida es una obra nueva. Yo les traje acá 2 libros para tratar de hacerlo más simbólico al espacio, para que ustedes puedan visualizar con un ejemplo, y no nos quedemos solamente en la reproducción de la ley. Una obra es, que la conocen, ¿sí? Una obra es Rayuela, de Cortázar, ¿sí? Y otra obra, entonces el autor es Cortázar, y otra obra es una obra que se llama Las Memorias de Adriano, de paso se les recomiendo, que es muy buena, de una autora que se llama Marguerite Yourcenar, y la traducción de esta obra al español está hecha por Cortázar. Es decir, tenemos una obra en donde el autor es Cortázar, y otra obra donde tenemos Yourcenar, que es la autora del libro, pero hay una obra nueva que nació, que es con la traducción. Tenemos 2 obras, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay un artículo dedicado dentro de la 11723 que tiene que ver con los derechos del traductor. Pero significan, ven cómo es complejo, son derechos complejos, porque cualquiera podría pensar que esa traducción no es una obra nueva, sino es la misma. Sin embargo, la obra original traducida da derecho a otra que por supuesto la titularidad estaría a cargo de Cortázar. En uno es un autor y en otro es autor de la traducción. ¿Sí? Un poco traer los libros tenía que ver con esta materialización o con concretización de lo que estamos diciendo en los artículos de la ley, ¿sí? Para que lo puedan entender más claramente y de paso lo fijan, porque si les preguntan traducción, se van a acordar de esta representación mía con los textos, ¿no? Seguramente les va a venir a la memoria. Bueno, también el artículo 3 les habla de seudónimos, hay que registrar el seudónimo, la utilización de seudónimos. Ustedes saben que hay autores que no utilizan su nombre, sino que lo hacen a través de un seudónimo. Entonces, eso también, pero eso no va a dar dificultad. Y después el artículo 4 habla de quiénes son los titulares, quiénes pueden ser los titulares del derecho real, de propiedad o de la propiedad intelectual. Esto sí es importante, lo que tiene que ver con quiénes son los sujetos, digamos, titulares. Vamos a ver. Bueno, primero, la propiedad intelectual corresponde a los autores, ¿sí? Sobre toda su vida. Ahí estamos acercándonos a lo que hoy preguntó Morena, ¿sí? Morena Caparrós, que hoy hiciste una pregunta. Es decir, lo que tiene que ver con la paternidad de la obra, que es lo que hoy Morena refería, pertenece al autor durante toda su vida. Ahora después vamos a ir al 51, Morena, que vos hoy preguntaste, pero tiene que ver con toda su vida. Ahí el derecho o la paternidad tiene carácter perpetuo, ¿sí? En lo que hace a la paternidad. Incluso vamos a ver que tiene algún otro tipo de repercusión importante, que está vinculada cuando esa obra pasa al erario público. Vamos a ver que incluso la legitimación para denunciar una adulteración de la obra o una supresión de la obra se extiende a cualquier particular. O sea que vamos a ver que tiene una amplia protección. Nuestra ley es muy proteccionista de la paternidad de la obra artística, científica o literaria. Asimismo les habla de que, bueno, como les dije hoy, los derechos de propiedad intelectual son derechos transmisibles, y el mismo artículo 4 les habla de que son titulares los
sus herederos, ¿sí? O derechohabientes, o sea, los herederos del autor. Asimismo, son titulares del derecho de propiedad intelectual los que con permiso del autor traducen. En el ejemplo que yo les traje hoy a este espacio, Yourcenar autorizó a Julio Cortázar, con lo cual acá tenemos que es el autor, tiene el derecho de propiedad intelectual sobre la obra Las Memorias de Adriano, y Julio Cortázar tiene el derecho sobre la traducción autorizada por su autora. ¿Sí? Eso es importante porque les habla del surgimiento de esa nueva titularidad que tiene que ver no ya sobre la obra en sí, sino sobre la traducción de la obra. Asimismo, bueno, les dice, los que con permiso traducen, refunden, adaptan, modifican, transportan, es decir, todas las posibilidades que una obra originaria trae consigo, siempre autorizadas por su autor. Esas personas son titulares de derechos intelectuales. En el caso del ejemplo que yo les traje, la traducción de Cortázar, vamos a ver que tiene una limitación. Esta obra traducida no implica que no puede venir otra persona y la pueda traducir nuevamente. O sea, si bien Cortázar la tradujo, no significa que pueda venir otro autor y la traduzca incluso en otro idioma, ¿sí? En el mismo o en otro idioma. Eso, vamos a ver que la ley se refiere a eso. Y bueno, el inciso D del artículo 4 también es un agregado de la 25036 que les habla que son titulares del derecho de propiedad intelectual las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados bueno, acá tiene un error de transcripción, cuyos dependientes contratados en el desempeño de sus funciones laborales hayan intervenido en programas de computación o en software. Es decir, esto se agregó con la 25036. Pensemos IBM, ¿sí? Que ha tenido dependientes, por ejemplo, poner un ejemplo, que ha tenido dependientes, que ha trabajado sobre software o programa de computación o cualquier otra entidad o persona jurídica, son titulares por aquellas intervenciones que hayan tenido sus dependientes en el ejercicio de sus funciones laborales. Es decir, es una extensión que hizo y que ha tenido que ver con todo lo relativo a la informática, en la 25036. El artículo 5 de la ley, yo les estoy marcando, no vamos a leer toda la ley, pero sí los artículos que son de mayor relevancia o que requieren tal vez una explicación extra dentro de este espacio, porque la ley es profusa y no vamos a hacer a tiempo, pero sí los que por lo menos no pueden soslayar. El artículo 5 les habla de, bueno, lo que son las obras póstumas. ¿Cuáles son las obras póstumas? ¿Conocen? ¿Alguien sabe de alguna obra póstuma? ¿El concepto o algún ejemplo? ¿Hola? Franco, a ver. ¿El concepto o algún ejemplo? Las dos cosas, si tenés, mejor. No, tengo entendido que una obra póstuma es una obra publicada después de la muerte del autor, ¿no? Exacto, una obra póstuma es una publicada después de la obra del autor. Hubo una, se me ocurre en este momento hay muchas, una obra de Bauman, un sociólogo, que fue publicado, es una obra póstuma después de su muerte. Acá extraigo lo principal del artículo 5, no lo voy a leer todo, refiere a la obra, bueno, primero habla de la propiedad intelectual sobre las obras, corresponde a los autores durante su vida, a sus herederos o derechohabientes, hasta 70 años contados del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Habíamos dicho que el autor era perpetuo y sin embargo los derechohabientes tenían un plazo y ahí estaba la no perpetuidad del dominio de 70 años, es lo que dijimos al comienzo de la clase. En el segundo párrafo, o en el tercer párrafo, habla de las obras póstumas, ahora sí,
que es el caso de que el autor falleciera sin dejar de herederos y se declare vacante la herencia, los derechos pasan al Estado por todo el término de ley, sin perjuicio de los derechos de terceros. Es decir, cuando hay herencia, lo que se conocen como herencias vacantes, esa obra pasa al Estado, ¿sí? Pasará al Estado por el término de ley. Por el término de ley significa que pasan al Estado por 70 años. Cumplidos los 70 años, pasan al dominio, ¿qué? ¿A qué dominio del Estado? ¿Qué les parece? Pasados los 70 años. Al dominio público. ¿Y antes? Al dominio privado. Bien, yo les estoy tratando de hacer preguntas que primero pertenecen al dominio privado porque se trata de una herencia vacante, ¿sí? Fenecidos el término de ley, que es el término de los 70 años, pasan al dominio público. ¿Sí? Como ocurre con cualquier bien cuando la herencia es vacante. ¿Sí? Eso lo aclaramos si no surge el texto de la ley, simplemente es aplicar los principios generales, en este caso. Bueno, acá les dice cuáles son las obras póstumas, que ya lo referimos y no tiene sentido. Y me interesa acá aclarar el artículo 9, bueno, las obras anónimas, eso lo pueden ver solos, ¿no? Que es el artículo 8, no van a tener dificultad, pero sí el artículo 9, que es importante porque habla de la no publicación sin que mediara permiso de los autores. Es decir, y en ese sentido la ley es terminante, nadie tiene derecho a publicar sin permiso de los autores o sus herederos, una producción científica, literaria, artística o musical. También habla de los programas de computación, es decir, la no publicación, y es la salvaguarda o la tutela de la obra y del derecho de autor, sin autorización. En ese sentido, la ley es contundente. El artículo 10 hace una excepción que tiene que ver con la publicación con fines didácticos, científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales y incluye hasta 1000 palabras. Bueno, acá les dice, quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y obras semejantes. Por supuesto que cuando tiene una finalidad científica, didáctica, o que tengan que ver con la enseñanza, hay una limitación. La reproducción total de las obras están penadas por la ley e implicaría una violación de la propiedad intelectual. Cuando yo hoy les dije que acompañé el capítulo de un autor en el campus virtual, aclaré, y ya lo aclaré en el campus, porque sería bueno dar propiedad intelectual y violar esa disposición, que ese capítulo de libro de 4 autores referentes de los derechos reales en el país, están publicadas en el campus virtual gracias o en función de una gentileza de una editorial, que es la editorial Astrea. ¿Sí? Es decir, no estamos reproduciendo ni vulnerando la propiedad intelectual porque ha habido una concesión de ese grupo editor para que pueda utilizarse en este contexto los textos cuyos autores pertenecen a ese sello editorial. ¿Sí? Ven cómo las implicancias que pueden tener estas cuestiones en la vida cotidiana, ¿sí? Y es por eso que existen, en cuanto a las citas de textos de autores, normas que tienden a proteger el derecho de autor y a no vulnerar el derecho de los autores. Es decir, no puedo escribir un libro copiando el libro de otro, ¿sí? Es decir, tiene una limitación que es hasta 1000 palabras en función del artículo, porque si no, no es una obra nueva, ¿sí? Ni es una obra creativa, ni es lo que es una copia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy contundente la ley, la limitación de las 1000 palabras que impone
cuando se trata de fines didácticos o científicos. Profe, Bueno, perdón, una consulta. Sí. Cuando, por ejemplo, dejan en las fotocopiadoras tipo artículos o ese tipo de cosas, ¿no se estaría violando entonces este artículo? ¿Y ahí qué hacemos, Voy a algunas... Brandon? A ver, voy a hacer una aclaración. Miren, esto es así. Vivimos en la Argentina. No es una respuesta académica. Si les tengo que dar una respuesta académica, les diría que sí. Si les tendrían que dar una respuesta contextualizada, esto se hace en todas las universidades del país. Los medios, hay autores que son más celosos, más de su propiedad intelectual. Hay autores de los cuales ustedes no van a conseguir un texto fotocopiado, muy difícilmente lo puedan conseguir. Lo cierto es que hay sitios en internet, y ustedes lo saben, ¿sí? Z Library y muchos otros más, en donde hay obras que se bajan prácticamente completas. Bueno, y es como ocurría con la música y con muchas otras producciones literarias. Sí, en el contexto, acá diríamos que en el contexto que vivimos, donde el acceso a las producciones científicas o artísticas es bastante costoso, por lo menos en lo que hace a Latinoamérica, a otros países también. Bueno, pero en realidad está prohibido, sí. Tu respuesta es sí, pero el contexto, por eso yo lo aclaré esto y aclaré lo del capítulo. Yo lo había subido y aclaré que está dentro del contexto de la ley de la editorial Astrea y la concesión que hizo a las instituciones del país. Pero sí, tu pregunta Profe, sí. pero Mismo cuando se vendían películas en CD y así tantas otras cosas que hay. O sea, esto pero forma parte de la realidad. en este sentido de ser algo pedagógico, ¿no debería quizás la ley ser un poco más, o sea, si bien contempla 1000 palabras, no debería ser más flexible aún, porque se refiere a algo que es pedagógico y que si no dificultaría muchísimo el acceso a la educación de la Bueno, mayoría de los que estudiamos? entonces, a ver, las leyes son, siempre digo lo mismo, para juzgar a las leyes o las producciones legislativas, las leyes son producto de su época. La ley de propiedad intelectual, en su versión originaria, es de 1933, ¿sí? Y ha habido modificaciones. No veo a muchos autores que hayan promovido acciones porque se ha vulnerado su propiedad intelectual, porque entienden o conceden o saben que es parte de la realidad y no entablan acciones judiciales en ese sentido. Pero tiene que ver con una decisión del autor, en todo caso, y no ahora. Jurisprudencialmente los invito a que busquen, y lo pueden hacer muy fácilmente a través de internet, van a encontrar todo tipo de cuestiones. Está el autor o el heredero que es muy celoso como dije anteriormente, de su obra, y no solamente eso. Por ejemplo, en congresos de derecho hemos visto que hay autores que no quieren que se graben sus conferencias, algunos ceden esos derechos y otros no, para que no sean divulgadas. Son muy celosos de su propiedad intelectual. De hecho, acá en este tema, que es de bastante actualidad, justamente a raíz de la pandemia y del campus virtual, a muchos de los docentes, la institución nos pidió autorización para la grabación de estas clases. Si bien son públicas, ¿sí? Bueno, muchos docentes han estado de acuerdo y otros no, pero siempre tiene que ser con consentimiento del autor. Sí, digamos que si eso no ocurre en el texto de la ley, las excepciones tendrían que ser tantas, pero que fácticamente, hay algunas cuestiones que fácticamente se conceden, Morena, más allá del texto de la ley. ¿Sí? Pero está en el derecho del autor de la obra, en, digamos, accionar o no hacerlo. ¿Sí? No se actúa de oficio, la acción es del titular de la obra. Bueno, los artículos, voy a
muy rápidamente voy a pasar, no sé cómo estamos con el tiempo, Brandon, porque yo tengo otro Zoom por otro tema. ¿Cómo estamos, Brandon? Nos quedan algo de 15 minutos. Bueno, Si quiere armar otro, armamos de 40 minutos después, pero a los 15 minutos nos van a cortar. no, está bien, porque yo igual tengo después otro Zoom y más o menos era el tiempo que habíamos perdido. Voy a obviar Genial. los artículos 13, 14 y 15 que guardan correspondencia con la Convención de Berna de 1886 y la protección aprobada por el Congreso Nacional y la protección de obras extranjeras. Eso lo van a leer solos, son 3 artículos, no tienen dificultad. Las obras extranjeras están protegidas también, ¿sí? En síntesis es eso, es la extensión de la tutela. Y voy a ir a algo, bueno, iba a ir al tema de la traducción, o de los titulares de la traducción, que en realidad ya algo dijimos, que es el artículo 23, quiero llegar al 51, me he salteado bastantes artículos, que habla del titular del derecho de traducción, tiene sobre ella el derecho de propiedad en las condiciones convenidas con el autor. Vamos al texto, parece que estoy publicitando el texto, pero entre Yourcenar y Cortázar, en su momento, ¿sí? Ha habido seguramente un contrato de traducción, ¿sí? Y no es ni más ni menos que lo que refiere la ley 11723, en este caso la autora era extranjera y la traducción al español la hizo Cortázar, pero podría ser cualquier obra traducida para que tenga llegada dentro del ámbito del país, ha sido objeto de traducción. Entonces ahí las condiciones convenidas siempre son entre el autor y el autor de la traducción. Por supuesto que el contrato de inscripción, el contrato de traducción existe entre el autor, y el traductor, lo que se llama el contrato de traducción. El traductor de una obra que no pertenece al dominio privado solo tiene la propiedad de su versión y no podrá oponerse a que otros la traduzcan de nuevo. Eso es lo que dije hoy. Solo tiene la propiedad sobre lo que tradujo, él, sin perjuicio de que otros autores puedan traducirlo. Y ahora sí... Pero, disculpe, profe, ¿qué artículo Sí. es ese? No la escuché. ¿Cómo? Cuando habla de los traductores, ¿qué artículo está haciendo referencia? Ah, perdón. Yo les marco los principales, chicos. Van a ver que hay muchos, porque es larga la ley. El 23. Genial, gracias. También ustedes van a ver ahí que yo en el campus virtual les acerqué un caso que tenía que ver con la reproducción de películas cinematográficas. En ese momento, cuando se dio lugar a ese fallo, que es el fallo Cuevana, no existía Netflix, ¿sí? Y bueno, eso igual siguen existiendo de todos esos sitios, algunos que se llaman Pirata Bay, y hay todas cuestiones que tienen que ver con la difusión de películas cinematográficas y la vulneración de los derechos intelectuales, ¿no? Ustedes van a ver que ahí hay material sobre eso, pero podrían buscar ustedes también mucho más. Y ahora sí, vamos como para ir tratando de cerrar. Bueno, un artículo, que es el artículo 27, que habla de los discursos políticos o literarios, que es lo que les dije hoy, o las conferencias sobre temas intelectuales, lo que hoy les decía en relación a los autores o las conferencias intelectuales en el marco de los congresos. No podrán ser publicados si el autor no los hubiese expresamente autorizado. Fíjense que hoy con la proliferación de Internet y muchas de estas cuestiones, bueno, son de fácil vulneración en la práctica, ¿no? Ahora, de esto, cuando está exceptuado todo lo que sea la información periodística, es decir, el material periodístico, todas las reproducciones de discursos, imagínense, políticos, literarios y demás que tuvieran que ver con el desempeño de la actividad periodística, están exceptuados de
la ley, es decir, no quedarían comprendidos en la vulneración de los derechos intelectuales. El artículo 30 es importante porque hay una cuestión, y acá hay jurisprudencia, en torno a saber si la inscripción tiene carácter constitutivo o tiene carácter declarativo. En realidad, la protección en sentido constitucional y la protección que hace el sistema de los derechos intelectuales nos permite aseverar que la inscripción tiene carácter meramente declarativo, ¿sí? Y tiene carácter a los efectos no del nacimiento del derecho, sino a los efectos de la protección. Algunos fallos jurisprudenciales, y ustedes pueden ver concretamente un fallo que yo les acompañé, que es el fallo Molina Campos, ¿sí? Cuyo artista, cuyos herederos, concretamente del artista, entablaron una causa contra YPF en su momento, contra, creo que era Talleres Gráficos, unos talleres gráficos que habían reproducido fotografías de la obra del autor, en almanaques y demás. Ahí hubo toda una cuestión en torno a si era constitutiva o declarativa, y no se le concedió protección a los herederos de Molina Campos, era la hija y su nieto, porque la obra no estaba registrada. Los invito a que lo lean porque podría ser una pregunta. Es un extracto que yo les acompañé en el campus virtual, y van a ver que en esa causa concretamente se le negó protección por no haber estado inscripto. Sin embargo, si bien la jurisprudencia no ha sido ecuánime en toda la cronología de jurisprudencia, afirmamos que ha habido jurisprudencia que sí ha dicho que el derecho nace fuera del registro y no tiene carácter constitutivo. Pero no obstante, ha habido alguna jurisprudencia que ha hecho hincapié en el carácter constitutivo. Han hecho una división ahí entre lo que es el derecho moral y el aspecto patrimonial. Alguna jurisprudencia hace esa división entre lo que es el derecho moral del autor, ¿sí? Y lo que es el carácter patrimonial, como que para poder en todo caso hacer un reclamo que tenga que ver con la patrimonialidad, tendría que estar inscrito. Pero es una disquisición de fallos, si la jurisprudencia no ha sido concordante, no ha pensado siempre de la misma manera la cuestión. Hay un artículo que es importante, que es el artículo 31, que puede tener también mucha repercusión en casos de aplicación fáctica o práctica, que tienen que ver con los retratos de personas, ¿sí? Que no pueden ser puestas en el comercio sin el consentimiento de esa persona, el consentimiento expreso, ¿sí? Y por supuesto en el caso de haber fallecido, tener el consentimiento de su cónyuge o sus herederos o descendientes directos, ¿sí? Salvo que esa publicación de ese retrato fotográfico tuviera que ver con alguna aparición en público. Yo les pregunto a ustedes, ¿con qué les parece, con qué derecho les parece, y los voy a ayudar de tipo personalísimo, se corresponde esta disposición del artículo 31 de la publicación de retratos? ¿Con el derecho a la intimidad? Bien, con el derecho a la intimidad que vieron en parte general. O sea, ven cómo esto se entrama perfectamente, el derecho es uno solo, con un contenido que tiene que ver con la parte general, que tiene que ver con el derecho a la intimidad, tan vulnerado hoy por los medios de internet y electrónicos, lo que tiene que ver, y a veces el derecho a la intimidad se autovulnera porque son las mismas personas las que
no encuentran el límite en la publicación de las esferas íntimas, pero en todo caso está dentro de su poder de decisión. Lo que no se puede acá es vulnerar o publicar fotografías sin la autorización de la persona. Por último, para así cerrar, vamos a ir al artículo 51. Esta sección, que tiene que ver del artículo 51 a 55 bis, voy un poquito más rápido por el tiempo, está vinculado con el derecho a la explotación de la obra, ¿sí? La obra es transmisible a sus sucesores, ya sea a título universal y a título particular. El autor puede enajenar, puede ceder total o parcialmente la obra y tiene derecho al aprovechamiento económico, aquella persona que fue beneficiada por esa enajenación, pero no puede alterar su título, su forma y su contenido. Desde este punto de vista, Morena, este artículo responde a tu inquietud a que el derecho de autor, desde el punto de vista de la integridad del título, de la forma y del contenido, no es perdurable, o sea, perdura en el tiempo, más allá incluso de la enajenación o la cesión. Hay un caso también acá interesante que tiene que ver con, bueno, hay muchos casos. Uno que tiene que ver con una obra de Borges, donde hubo una alteración de una obra y que entabló su viuda contra que lo pueden también rastrear a través de Internet. Es decir, que todo lo que tenga que ver, si existe enajenación de la obra, si existe transmisión de la obra, tiene que siempre respetarse la fidelidad a esa obra, ¿sí? Más allá de la patrimonialidad. El autor, dispone del derecho, pero tiene que haber un respeto a la integridad. ¿Por qué? Porque el derecho moral, y acá les voy a dar algunas palabras claves, como para ir cerrando, es un derecho imprescriptible, inalienable, inescindible e irrenunciable y perpetuo. ¿Sí? Es decir, tiene esas características lo que hace al derecho moral. El derecho moral tiene que ver con la paternidad y con la integridad de la obra artística, científica o literaria. ¿Sí? Y son, digamos, tanto el derecho moral como la paternidad y la integridad son los dos derechos más relevantes que están contenidos en el artículo 51, que hoy preguntaba Morena, y el artículo 52, la enajenación y la fidelidad de la obra. El artículo 53, para cerrar ya, tiene que ver con que les dice: la enajenación o cesión de una obra debe inscribirse en el registro de la propiedad intelectual, sin cuyo requisito no tendrá validez. En relación a este artículo 53, ha estado la discusión en el caso que les acompañé en el campus, el caso Molina Campos, que también lo pueden rastrear por internet. Tiene que ver con que no había habido inscripción de esa obra y se rechazó la protección. Y por supuesto fue fuente de discusión y de conflictos, a punto tal que algunos sectores de la doctrina entienden que este artículo 53 es inconstitucional, por exigir un requisito como es la inscripción, porque la tutela es anterior y va más allá de los límites de la inscripción, no tienen carácter constitutivo. Bueno, siguen y habla de los intérpretes, y podríamos seguir mucho más, porque ustedes van a ver que les habla del trámite, del procedimiento, pero los tiempos no nos van a dar. Y por supuesto, les quiero decir, simplemente para cerrar, que al principio hablamos de que dentro de la propiedad intelectual teníamos a la propiedad industrial, y habíamos hablado de las patentes, las marcas, todas esas tienen regímenes especiales,
Sí decirles que las marcas, el derecho de marcas tiene carácter constitutivo, o sea, igual que como ocurre con otros sistemas, el derecho nace a través de la inscripción registral, eso aclararles, y bueno, son algunos textos adicionales que tienen que ver en el material que les acompañé a través del campus. Por supuesto que preguntas van a quedar muchas, no nos dan los tiempos para dar semejante tema en esta intervención, pero bueno, de acá al lunes, incluido sábado y domingo, estoy abierta a las preguntas que me quieran hacer a través del foro, no hay ningún problema, porque aún siendo fin de semana, previo al lunes, las puedo contestar, aunque sea sintéticamente, si es que tiene algún tipo de cuestionamiento. Pero vean, sí, suscríbanse a los artículos de la ley, los más importantes, pero hay conceptos que van por fuera de la ley que los tienen que saber. Lo mismo en relación a la 17801, que tuvieron ahí alguna clase del doctor de Rosa, la clase de la doctora Frontini, y cuando hablan de los principios registrales, por ejemplo, traten de verlo dentro del marco de la ley, pero sepan que los principios no están enunciados en la ley uno por uno, sino que algunos y muchos de ellos son producto de una construcción de la doctrina. Entonces, bueno, enlacen el tema de publicidad con la publicidad en el Código de Vélez, enlacen el antecedente histórico, vean que la publicidad no solamente es la publicidad registral, sino tienen la publicidad a través de la teoría del título y del modo, a través de la tradición, a través de la exteriorización posesoria. Son todos temas que hacen a la publicidad y que los tienen que volver a traer porque tienen que ver con contenidos del primer bimestre que se reiteran, y que están en conexión con esa bolilla 17, por más de que la 17801 se circunscribe a la publicidad inmobiliaria. No significa soslayar que hay otras formas de publicidad, más allá de la registral. Así que bueno, quedo abierta para lo que necesiten en estos días, y bueno, fue un placer compartir este raro espacio virtual con ustedes, pero bueno, sepan que también seguimos estando cerca, más allá de este espacio virtual a través de los foros. ¿Sí? Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas Chao, tardes. gracias, profe, gracias. Gracias, Mucha profe.